Saben, el libro de Ruth es un libro precioso. ¿Cuántos les gusta el libro de Ruth? ¿Lo han leído alguna vez? Sí, claro. Tantas veces, ¿no? Tanta gente que ahí aparece. Elimelec, Noemí, Malón, Kelión, Orfa, Ruth, Boz y Obed. Todos personajes que aparecen allí en el libro como ocupando un lugar de importancia, todos ellos, unos respondiendo de una manera, otros respondiendo de otra. El pobre de Elimelec fallece, muere él. Noemí queda con sus dos hijos que ya estaban casados, pero los dos hijos de ella mueren. Y quedan Orfa y Ruth viudas. Noemí habla con sus nueras y les dice: miren, no puedo tener otro hijo, no puedo tener otros hijos, no tendré más. Y si los tuviese, ustedes los van a esperar a que ellos crezcan. Vayan con su familia. Lloraron las tres viudas, las tres mujeres, y Orfa le dio un abrazo grande a su suegra y se fue. Y Ruth hizo una declaración que la vamos a leer, que dice Ruth capítulo 1, versículo 14. Dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Una respuesta maravillosa. Martín, mirá que va a ser frío si se apagaron las 12. Una decisión impresionante, la de esta mujer, declarando Ruth que era moabita, diciendo que iba a permanecer con ella. Y así lo hizo. Dice Noemí que la halló tan dispuesta, tan resuelta, que no le insistió más. Sigue contando la historia que había hambre en aquel lugar. Y hay un versículo que lo quiero leer, que lo quiero mencionar, lo voy a dar muy al paso. En el capítulo 1 de Ruth, en el verso 6, dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Miren qué detalle, lo quiero dejar como de paso. Dios no tiene un problema con la bendición, con la prosperidad, con la economía. No lo tiene. Había hambre en el lugar
y dice, Dios visitó unos campos en Moab para darles pan. Y allí fueron a buscarlo. Dios visitó, Dios bendijo. No hay un problema, no hay un problema. Dios bendice. Nuestra economía la bendice Dios. Nuestros trabajos los bendice Dios. La iglesia la bendice Dios. Siempre, nunca falla. Pero nunca ha de ser ese el centro del mensaje. ¿Amén? Si no, es como que la gente va tras el Señor por los panes y los peces, y ya vimos lo que le ocurrió al propio Señor Jesús. Cuando multiplicó la comida, lo seguían porque les había dado alimento. Pero retomando la decisión de Ruth, ella toma una decisión con una declaración inmensa, que cuando uno habla de Ruth habla de decisión, cuando uno habla de Ruth habla de fe, cuando uno habla de Ruth habla de amor, cuando uno habla de Ruth habla de valentía, cuando uno habla de Ruth no buscó su propio bien, porque ella ya estaba viuda, podría haber ido a la casa de sus padres y tal vez buscar otro amor. Y tomó la decisión. Aparece en escena, ya algunos habían desaparecido, habían muerto, solo quedaban Ruth, Orfa se había ido, Noemí su suegra, Elimelec había fallecido, Malón y Kelión habían muerto, los hijos, y toman esa decisión de ir al lugar donde había provisión. Y le dice Noemí, hay un familiar, vos, que era familiar de mi marido, el que falleció. Anda al campo de él. Y va Ruth al campo de vos y comienza algo totalmente fuera de serie, la mano del Señor obrando. Aparece vos, un hombre que era mayor que ella, estaba bien posicionado en el lugar, Dios bendecía el campo de él, había otras mujeres que estaban recogiendo en gavillas el trigo, y aparece ella y comienza a tener un lugar de relevancia. Queda allí, se conecta con él, con vos, y ahí se ve la mano del Señor. Había otro familiar que tenía la posibilidad de redimir es comprar. Quedarse con Ruth, rechaza este pedido, no lo quiere, se lo ofrece a vos. Y vos redime a Noemí y redime a Ruth. Si quieren, la adquiere. Viven juntos. Y nace de esa relación Obed. Noemí, que había perdido su marido y a sus 2 hijos, estaba destrozada y dice, no llamen ya mi nombre Noemí, sino Mara, que quería decir en amargura. Pónganse en lugar de ella. Así estaba esa mujer. De la relación de vos y de Ruth nace
Obed. ¿Y quién era Obed? El abuelo de David, el papá de Isaí, Obed. Y cuando decimos Obed y decimos Isaí y decimos David, decimos Jesús, el Mesías. El Mesías. En esa rama genealógica es donde nació Jesús, el Mesías, donde la palabra lo anunciaba. Y ahí encontramos en la genealogía de Jesús una moabita, Ruth. Una mujer que decidió serle fiel a Noemí, su suegra. Miren lo que produce ese tipo de conceptos: fidelidad, amor, entrega, misericordia, compasión, que entra en el árbol genealógico de Jesús. Esto es lo que produce. Una mujer que no miró por su propio interés, sino que solo quería bendecir a Noemí. Que lo hizo en la declaración y lo hizo cuando fue a trabajar al campo. Iba a trabajar al campo. No es que estaba de fiesta. Iba a trabajar al campo. Y llevaba el fruto de lo que había recogido a su suegra. Y le decía: Noemí, acá está, he traído esto. Y cómo Dios le habla de alguna manera a vos para que la tome, para que la redima. La compró. Esto es lo que se ve en la vida de ella y esto es lo que se ve en nuestras vidas a lo largo del tiempo que caminamos acá en la tierra. Es esto. Cuando uno ve ejemplos en las Sagradas Escrituras de gente que ha sido muy fiel y de gente que no lo ha sido tanto. Hoy estábamos en la reunión de oración, y qué cosa que a veces vemos que hay gente que experimenta cosas visibles en sus vidas y en el camino del Señor, y que ocurren en el lugar donde la iglesia se congrega. Léanse milagros, sanidades, prodigios, y se ven. Y al poco tiempo, esa gente que recibió a veces milagros, no siguen perseverando en el camino del Señor. Y uno dice: ¿cómo puede ser? Si recibió un milagro, Dios la libró de la muerte, Dios la libró de tal cosa y de tal otra, y al poco tiempo uno no lo ve más o no la ve más. Pero es que le pasaba al Señor esto. Le pasaba al Señor. Sanó a 10 leprosos. De los 10 volvió 1. Ni siquiera 3. Ni siquiera 2. Ni siquiera 4. 1. Y el Señor le preguntó y le dijo: ¿dónde están los otros 9? ¡Qué detalle! Nada más y nada menos que lepra. De lepra. Fueron corriendo a mostrarse al sacerdote. ¿Por qué? Porque ya eran libres, ya está. Lo que buscaban era eso. Era la libertad, que es lo que a veces uno tiene que preguntarse: ¿qué es lo que busco en Dios?
¿Qué es lo que estoy buscando de Él? ¿Qué es lo que pretendo de Dios? Y es ahí donde nos ayuda a acomodar los patitos. ¿Qué es lo que me lleva a estar con el Señor? Algo en especial, algo que estoy esperando, un milagro, algo que pase con algún hijo, algo que pase con algún familiar, algo que pase en mi economía. ¿O estoy buscando darle la gloria a Dios? ¿Qué es esa? Es esa la diferencia. Hay una canción que cantábamos hace mucho tiempo que decía: me des o no me des, yo te seguiré. Y es así, es así. Orfa lloró igual que Ruth, pero al final le dio un abrazo a la suegra, a la concuñada y se fue. A llorar sus penas a su tierra, o a ver qué ocurría en su tierra, o si tal vez encontraba un marido en la tierra de sus padres. Pero Ruth se decidió. Y esa es la decisión, la respuesta de una iglesia amante. La decisión de hombres y mujeres que aman a Dios. Una mujer que entró en la genealogía del Señor, nada más y nada menos. ¿Nos damos cuenta de lo que estamos diciendo? En la genealogía del Señor también es verdad, ha entrado Rahab la ramera. Por una decisión, la de hospedar a los espías, que los recibió, los bendijo y su vida fue bendecida, fue trastocada. Una buena decisión, una buena elección. Ruth tuvo una decisión maravillosa, que es la decisión que cada uno de nosotros debe hacer. Dice: porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Saben, hace muchos años a mí mi pastor me enseñó algo que lo abracé, y nos enseñaba él, y nos decía: cuando ustedes alguna vez hagan algo para el Señor, háganlo hasta la muerte, como si fuera lo último que fueran a hacer, y háganlo para darle gloria. A los que salíamos a la obra nos decía: cuando ustedes salgan a la obra, no estén pensando si tal vez el Señor los manda a otro lugar. Vayan pensando en dar la vida en ese lugar donde el Señor los puso. Claro, ya en aquellos años nuestra economía, nuestro país económicamente fue paupérrimo, y no faltaba el que decía: bueno, estoy en tal lugar, pero el Señor me puede mandar a Estados Unidos, también me puede mandar a España, tal vez me puede mandar a otro país próspero, pensando en lo económico, en los beneficios de la economía.
Yo recuerdo hace muchos años, allá por la década del 80, había habido un matrimonio que le habían dado una palabra que ellos iban a establecer una obra en La Plata, ciudad de La Plata. Y pasó el tiempo y nunca fue este hermano a La Plata a visitar el lugar, a orar por el lugar, a clamar por el lugar. Estaba 40 minutos de distancia de Quilmes a La Plata, 1 hora. Pero nunca fue. Y un día, este hermano dijo, me voy a ir a vivir a España. Entonces fue este hermano y habló con el pastor y le dijo, mire, me voy a ir a España, yo quiero que ore por mí para que yo vaya a establecer la obra en aquel lugar. Y este pastor, muy consciente de aquella palabra, le dijo, no, pero la palabra era para que vayas a La Plata a abrir la iglesia. No, pero me voy a España. Y se iba a España por la situación económica, por los beneficios que traía vivir en España, con todo lo que eso conllevaba. ¿Estaba mal? No estaba mal. Lo que estaba mal era darle el enfoque espiritual a algo natural, algo carnal, algo económico. No le gustó ni medio lo que le había dicho aquel pastor. Se fue a España y se fue diciendo, no, yo voy a hacer la obra del Señor en aquel lugar. Y saben, a veces cómo son las vueltas de la vida. Se fue a España, nunca pudo hacer nada y con el tiempo falleció joven, relativamente joven. Nunca pudo hacer lo que él creía que podía hacer, porque en realidad le estaba buscando otra vuelta. No era la obra de Dios, no era que quería ir a servir al Señor. Quería un cambio económico. Y a veces le buscamos esa vuelta. No, le busco esta vuelta, pero forzado. Claro, porque era otra la intención. Tal vez tendría que haber ido a aquella ciudad donde estaba la palabra, haber abierto la obra, haber comenzado la obra y tal vez en el futuro hubiese ido a otro lugar. O no lo sé. Pero cuando uno hace algo para el Señor, insisto en esto, tiene que estar este concepto. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Hago algo para el Señor? Lo tengo que hacer hasta la muerte, por más que sea sencillo. Estoy en la escuela dominical, hasta la muerte. Soy músico, hasta la muerte. Estoy hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte. Y si el Señor tiene algo más, bueno, tranquilo, tranquila. Eso es fidelidad, es amor, es pasión, es devoción. Y esto era lo que tenía Ruth. Y caramba que fue bendecida. Vos la amó tremendamente, ella lo amó a vos. Y de esa relación tremenda nació Obed, el papá de Isaí, el abuelo de David. Y Noemí se transformó, que ya no era, si quiere, no era familiar, porque ya no era la suegra, había muerto, en la cuidadora de Obed. Y lo tuvo en sus brazos
Y toda aquella amargura se transformó en una gran bendición. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca va a dejar de ser fiel con nosotros. Jamás. Dios no defrauda. Dios no defrauda. Miren lo que les digo. Aún cuando Dios nos lleva a alguno a su presencia, es Dios. Es Dios. Lo llevó Elimelec. ¿Estuvo mal? No, lo llevó a su presencia. Claro. Lo mismo a los maridos de Orfa y de Ruth. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Cómo hubiese respondido con Orfa si Orfa hubiese dicho lo mismo? También lo hubiese bendecido. Pero la bendición estaba sobre Ruth y permaneció. Y permaneció. Hay que permanecer siempre. Cuando uno hace algo para el Señor, hay que hacerlo, y termino, hay que hacerlo hasta el final. Hacerlo con pasión. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Dios te ama. Dios me ama. Que esta fidelidad puede estar impregnada en nuestra vida y que no sea una fidelidad resultadista. Resultadista. De acuerdo a los resultados, Señor, lo voy a hacer. No. Y si no hay resultados, lo voy a hacer hasta el final. ¿Saben por qué? Porque Dios merece esto y mucho más. Este es el ejemplo que nos dejó Ruth. Un gran ejemplo. Amén. Dios les bendiga inmensamente, hermanos queridos. Amén. Padre.